11. El sol poniente se convertía en un arco sobre el mar oeste. Se estrechó hasta arrojar una sola línea brillante que lastimaba los ojos de Eddie. Mirar una luz como esa mucho tiempo podía producir una quemadura permanente en las retinas. Este no era más que uno de los hechos interesantes que se aprenden en la escuela, hechos que sirven para que uno pueda conseguir un empleo satisfactorio, como por ejemplo el de camarero a media jornada, y un hobby interesante, como la búsqueda o jornada completa del caballo y de la pasta para comprarlo. Eddie no dejó de mirar. No creía que fuera a importar por mucho más tiempo si se quemaba las retinas o no. No le suplicó a la bruja que tenía detrás de sí. Primero, no serviría de nada. Segundo, suplicar le degradaría. Él había llevado una vida degradante. Descubrió que no quería degradarse más en sus últimos minutos. Ahora solo le quedaban minutos. Era todo lo que habría antes de que esa delgada línea brillante desapareciera y llegara la hora de las langostrosidades. Había suprimido la esperanza de que un cambio milagroso trajera a Odetta de vuelta en el último momento. Del mismo modo suprimió la esperanza de que Odetta reconociera que su muerte casi seguramente la dejaría a ella anclada en este mundo para siempre. Hasta 15 minutos antes pensaba que estaba fanfarroneando. Ahora sabía que no. Bueno, será mejor que estrangularse centímetro a centímetro, pensó, pero después de haber visto noche tras noche a esas repugnantes cosas langosta, no creía realmente que esto fuera verdad. Solo rogaba ser capaz de morir sin gritar. No lo creía posible, pero se proponía intentarlo. «Van a venir por ti, Blanquito», chillaba Odetta. «Van a venir en cualquier momento. Va a ser la mejor cena que estos bichos han tenido en su vida». No era una fanfarronada. Odetta no volvía, y el pistolero tampoco. Por algún motivo esto último era lo que más le dolía. Había creído que él y el pistolero se habían convertido al menos en socios, si no en hermanos, durante su travesía por la playa, y creyó que Roland haría el esfuerzo de defenderlo. Pero Roland no volvía. Tal vez no sea que no quiere venir, tal vez no pueda, tal vez esté muerto, asesinado por un guardia de seguridad en una farmacia. Mierda, eso sí que sería una risa. El último pistolero del mundo asesinado por un poli de alquiler, o tal vez atropellado por un taxi. Tal vez esté muerto y la puerta haya desaparecido. Tal vez por eso ella no está fanfarroneando. Tal vez no queda nada. ¿Por qué fanfarronear? «Ora vienen en cualquier momento», gritaba Odetta, y entonces Eddie no tuvo que preocuparse más por sus retinas porque la última rebanada brillante de luz desapareció y solo quedó un resplandor. Miró fijamente hacia las olas mientras la luz se desvanecía lentamente de sus ojos y esperó a que la primera de las langostrosidades saliera de las olas rodando y tropezando. 12. Eddie trató de girar la cabeza para evitar la primera, pero fue demasiado lento. Con una pinza le desgarró una lonja de su cara, esparciendo el ojo izquierdo como gelatina y revelando el claro resplandor del hueso a la luz del crepúsculo, mientras formulaba sus preguntas y la mujer mala de verdad se reía. «Basta», se ordenó a sí mismo Roland. «Pensar estas cosas es peor que inútil. Es una distracción y no tiene que ser así. Es posible que quede tiempo». Y aún había tiempo. Entonces, cuando Roland caminaba a grandes zancadas por la calle 49 en el cuerpo de Jack Mort, con los brazos oscilantes y los ojos de águila fijados con firmeza sobre el cartel que ponía farmacia, indiferente a las miradas que recibía y a la forma en que la gente se hacía a un lado para evitarlo, el sol aún estaba alto en el mundo de Roland.
Pasarían unos 15 minutos antes de que su arco inferior tocara el punto donde el mar se encontraba con el cielo. Si la hora de la agonía de Eddie tenía que llegar, faltaba un poco todavía. El pistolero no estaba completamente seguro de esto, sin embargo, solo sabía que allá era más tarde que aquí y que mientras el sol allá aún debía estar alto, el supuesto de que el tiempo en este mundo y en el suyo propio corrieran a la misma velocidad podía ser un supuesto fatal, especialmente para Eddie, que podía sufrir una muerte de un horror inimaginable, que su mente, sin embargo, insistía en imaginar. La urgencia de mirar hacia atrás, de ver, era casi inoslayable. Sin embargo, no se atrevía, no debía. La voz de Cort interrumpió severa el flujo de sus pensamientos. Controla las cosas que puedes controlar, gusano. Deja que todo lo demás te importe una mierda. Y si tienes que caer, hazlo con tus revólveres ardiendo. Sí, pero era difícil, muy difícil, a veces. Hubiera podido ver y comprender por qué la gente lo miraba de esa forma y lo evitaba al pasar, de no haber estado tan salvajemente concentrado en terminar tan rápido como pudiera su trabajo en este mundo y largarse. Pero eso no habría cambiado nada. Caminaba tan rápido hacia el cartel azul, donde según la morticiclopedia podía conseguir el kefle que su cuerpo necesitaba, que la americana de Mort volaba y flameaba hacia atrás a pesar del gran peso que cargaba en cada bolsillo. Los cintos que llevaba alrededor de la cintura se veían claramente. Los llevaba no como los habían usado sus dueños, en forma recta y prolija, sino como llevaba los suyos propios, atravesados y cruzados muy bajos sobre las caderas. Para los tenderos, pregoneros y el resto de la fauna de la 49 tenía casi el mismo aspecto que había tenido para el gordo Johnny, el de un desesperado. Roland llegó a la farmacia y droguería Katz y entró. 13. En sus tiempos el pistolero había conocido magos, encantadores y alquimistas. Algunos habían sido charlatanes inteligentes, otros eran estúpidos impostores en quienes sólo podían creer personas más estúpidas que ellos mismos. Pero en el mundo nunca hubo escasez de tontos, de manera que hasta los estúpidos impostores sobrevivían. En realidad, muchos de ellos prosperaban, y había unos pocos que podían verdaderamente hacer esas cosas negras sobre las que los hombres murmuraban en voz baja. Esos pocos podían convocar a los demonios y a los muertos, podían matar con una maldición o curar con pociones extrañas. Uno de esos hombres había sido una criatura que para el pistolero era el mismo demonio. Una criatura que fingía ser un hombre y se llamaba a sí mismo Flagg. Él lo había visto solo brevemente, y eso había sido cerca del fin, cuando se aproximaba a su tierra del caos y la destrucción final. Pisándole los talones habían llegado dos hombres jóvenes, que parecían desesperados y sin embargo austeros, hombres llamados Dennis y Thomas. Los tres habían atravesado solo una parte diminuta de lo que había sido un tiempo confuso y perturbador en la vida del pistolero, pero nunca olvidaría cómo Flagg convirtió a un hombre que lo había irritado en un perro ululante. Él personalmente lo vio y lo recordaba con toda claridad. Luego había estado el hombre de negro y Marten, que sedujo a su madre mientras su padre estaba lejos. Marten, que había tratado de provocar la muerte de Roland y que en cambio provocó su hombría temprana. Marten, a quien sospechaba podría volver a encontrar camino de la torre, o en ella. Esto es solo para decir que su experiencia con la magia y con los magos lo había llevado a esperar algo bastante diferente de lo que de hecho encontró en la farmacia y droguería Katz.
Él se había imaginado una habitación oscura iluminada con velas, inundada de vapores amargos y vasijas llenas de polvos, líquidos, filtros desconocidos, muchas de ellas cubiertas por una gruesa capa de polvo o vestidas de telarañas centenarias. Había esperado encontrar a un hombre envuelto en una túnica, un hombre que podía ser peligroso. A través de las vidrieras transparentes vio que dentro la gente actuaba de un modo perfectamente casual, como podía haberlo hecho en cualquier otro negocio, y creyó que era una ilusión. No lo era. Así que por un momento el pistolero sencillamente se quedó de pie junto a la puerta, asombrado al principio, luego irónicamente divertido. Helo aquí en un mundo que lo dejaba al helado al mostrarle a cada paso nuevas maravillas, un mundo donde los carruajes volaban por el aire y el papel parecía barato como la arena. Y la maravilla más reciente simplemente era que para estas personas la maravilla se había terminado. Aquí, en un sitio de milagros, solo veía rostros aburridos y cuerpos lentos y pesados. Había miles de frascos, había pociones, había filtros, pero la morticiclopedia los identificó en su memoria como remedios de curandero. Aquí había un ungüento que presuntamente hacía crecer el pelo, pero no era así. Allá una crema que prometía borrar antiestéticas manchas de las manos y los brazos, pero mentía. Más allá, remedios para cosas que no necesitaban curación, cosas para hacer mover las tripas o para detenerlas, para hacer los dientes más blancos y el pelo más negro, cosas que servían para mejorar el aliento, como si uno no pudiera mejorar el aliento mascando corteza de aliso. Aquí no había magia, solo trivialidades. Aunque había astina y unos pocos remedios más que daban la impresión de poder ser útiles. Pero en términos generales, Roland estaba perplejo por el lugar. En un lugar que prometía alquimia, pero comerciaba más con perfumes que con pociones. ¿Quién podía maravillarse al saber que la maravilla se había terminado? Pero cuando volvió a consultar la morticiclopedia, descubrió que la verdad de aquel lugar no estaba solo en las cosas que veía. Las pociones que funcionaban estaban muy bien guardadas, en un lugar seguro y fuera de la vista. Uno solo podía obtenerla si tenía una autorización del hechicero. En este mundo, tales hechiceros se llamaban médicos y escribían sus fórmulas mágicas en hojas de papel que la morticiclopedia llamaba recetas. El pistolero no conocía la palabra, supuso que podía consultar un poco más de cerca el tema, pero no se molestó. Sabía lo que le hacía falta. Una rápida mirada a la morticiclopedia le indicó en qué lugar de la tienda lo podía conseguir. Caminó por uno de los pasillos hacia un mostrador alto que tenía escritas las palabras medicamentos con prescripción. 14. El CAT, que en 1927 había abierto la farmacia y fuente de soda Katz, artículos diversos para damas y caballeros, en la calle 49, estaba en su tumba desde hacía tiempo, y su único hijo parecía estar listo para seguirle. Aunque solo tenía 46, parecía tener 20 más. Estaba perdiendo el pelo, se le veía amarillo y frágil. Sabía que la gente decía de él que parecía la muerte a horcajadas, pero ninguno de ellos comprendía por qué. Tomemos a esta arpía que está ahora al teléfono. La señora Rathbone vociferaba que le iba a demandar si no le extendía su receta de Valium y ya mismo, en este mismísimo instante. ¿Qué quiere, señora? ¿Que eche una corriente de píldoras azules a través del teléfono? Si lo hacía, al menos ella le haría un favor y se callaría. Solo pondría el receptor para abrirla y abriría al máximo su boca. El pensamiento le provocó una sonrisa fantasmal que reveló sus dientes cetrinos. Usted no comprende, señora Rathbone, la interrumpió él después de haber escuchado durante un minuto complejo, controlado por el barrido de la segunda aguja de su reloj, su colérico delirio. Le hubiera gustado decirle solamente una vez,
Deje de gritarme, estúpida arpía. Grítele a su médico. Él es el que la enganchó con esta mierda. Cierto, era un atajo de curanderos que lo recetaban como si fuera chicle y cuando decidían cortar el suministro, ¿quién recibía la mierda? ¿Los matasanos? ¿O no? La recibía él. ¿Qué quiere decir con eso de que yo no comprendo? La voz que sonaba en su oído parecía una avispa zumbando furiosa dentro de una jarra. Lo que comprendo es que hago muchas compras en esta farmacia de segunda que tiene usted. Comprendo que todos estos años fui una cliente leal. Comprendo que tendrá que hablar con... Volvió a mirar la tarjeta Rolodex de la arpía a través de sus pequeños lentes. Con el doctor Brumhall, señora Radburn. Su receta está vencida. Es un crimen federal venderle Valium sin receta. Y debería ser un crimen recetarlo en primer lugar, a no ser que también le des al paciente tu número de teléfono, claro está, pensó. Fue un descuido, aulló la mujer. Ahora la voz bordeaba el pánico. Eddie habría reconocido ese tono de inmediato. Era el grito del pájaro de la adicción en estado salvaje. Entonces llámelo y pídale que lo rectifique, arguyó Kat. Él tiene mi número. Sí, todos tenían su número. Ese era precisamente el problema. Parecía un hombre que agonizaba a los 46 años a causa de esos médicos irresponsables. Y lo único que tengo que hacer para garantizar que se diluya el último y mínimo margen de ganancia con el que, de alguna manera, consigo mantener este lugar es decirle a unas cuantas de estas brujas yonkis que se vayan a la mierda. Nada más. No puedo llamarlo, aulló la señora Radburn. La estridencia de su voz le causó dolor de oído. Él y su novio marica se fueron de vacaciones a alguna parte y nadie quiere decirme dónde. Kat sintió el ácido que le rezumaba en el estómago. Tenía 2 úlceras. Una estaba curada y la otra le sangraba en la actualidad, y el motivo eran las mujeres como esta bruja. Cerró los ojos. En consecuencia no vio cómo miraba a su ayudante, el hombre de traje azul y gafas de armazón dorado, que se aproximaba al mostrador de las recetas, así como tampoco vio que Ralph, el viejo y gordo guarda de seguridad, Kat le pagaba una miseria, pero aún así sufría amargamente por el gasto. Su padre nunca había necesitado un guardia de seguridad, pero su padre, Dios lo pudra, vivió en un tiempo en que Nueva York era una ciudad y no una letrina. Salía súbitamente de su tenue aturdimiento remoto y llevaba a su mano el revólver que tenía en la cadera. Oyó que una mujer gritaba, pero pensó que solo era porque había descubierto que todo lo de Revlon estaba en rebajas. Se había visto forzado a ponerlo en rebajas porque ese post de Dolenz en la otra manzana le ponía precios más bajos que los suyos. No pensaba en nada más que en Dolenz y en esa bruja del teléfono mientras el pistolero se aproximaba con una condena del destino. Pensaba en lo maravilloso que sería tenerlos ambos desnudos y solo cubiertos por una capa de miel, estaqueados sobre hormigueros y atacados por hormigas salvajes bajo el sol ardiente del desierto. Un hormiguero para ella y otro hormiguero para él. Maravilloso. Pensaba que había llegado al fondo, que las cosas no podían estar peor. Su padre había estado tan decidido a que su único hijo siguiera sus pasos que se había negado a pagar cualquier otra cosa que no fuera una carrera de farmacología. De manera que hubo de seguir los pasos de su padre, y Dios pudra a su padre, porque este era seguramente el momento más bajo de una vida llena de momentos bajos, una vida que lo había hecho envejecer antes de tiempo. Era el nadir absoluto, o eso pensaba él, con los ojos cerrados. Si viene por aquí, señora Radburn, voy a darle una docena de Valium de 5 miligramos. ¿Bastará con eso? El hombre entra en razón. Gracias a Dios, el hombre entra en razón. Y colgó. Así, ni una palabra de agradecimiento. Pero cuando volviera a ver el recto con patas, que se llamaba a sí mismo médico, simplemente caería a sus pies y le limpiaría las puntas de sus mocasines Gucci con la nariz, le chuparía la polla, Señor Katz,
le llamó su ayudante con una voz que sonaba extrañamente jadeante. Creo que tenemos un Hubo otro grito. Fue enseguido por el estampido de un revólver, que lo sobresaltó de tal manera que por un momento pensó que su corazón simplemente iba a emitir un monstruoso golpe en su pecho, y luego se detendría para siempre. Abrió los ojos y se quedó mirando los del pistolero. Katz bajó la mirada y vio la pistola que el hombre tenía en el puño. Miró a la izquierda y vio que Ralph se acariciaba una mano y miraba al ladrón con ojos que parecía salirse de las órbitas. La pistola de Ralph, la 38, que había llevado obedientemente durante 18 años como oficial de policía y que sólo había disparado en el campo de tiro del subsuelo de la comisaría 23, aunque decía que la había desenfundado 2 veces en cumplimiento del deber, pero ¿quién podía saberlo? Era ahora un escombro en el rincón. «Quiero Keflex», pidió inexpresivamente el hombre de los ojos enardecidos. «Quiero un montón, ahora, y olvídese de la recheta». Por un momento Kat no pudo hacer más que mirarlo con la boca abierta. El corazón batallaba en su pecho y su estómago era una olla enferma en la que hervía ácido. ¿Y creía haber tocado fondo? ¿Realmente él lo creía? 15. Usted no comprende, se las arregló para decir Katz, por fin. Su voz le sonaba extraña incluso a sí mismo, y eso no tenía en realidad nada de particular, ya que sentía la boca como una camisa de franela y la lengua como una tira de algodón. Aquí no hay cocaína, es una droga que no se expende bajo ninguna No he pedido cocaína, corrigió el hombre del traje azul con las gafas de armazón dorado. He pedido Keflex. Eso me ha parecido. Estuvo a punto de decirle Katz al monstruo chiflado y luego decidió que eso podría provocarlo. Había oído de farmacias asaltadas por anfetas, benzedrinas, por media docena de otras cosas, incluyendo el precioso Valium de la señora Rathbone, pero pensó que este podría ser el primer robo de penicilina de la historia. La voz de su padre, Dios pudra al viejo cabrón, le dijo que dejara de temblar y balbucear y que hiciera algo. Pero no se le ocurría qué podía hacer. El hombre de la pistola le propuso algo. «Muévase», ordenó el hombre de la pistola. «Tengo prisa». «¿Cuánto quiere?», preguntó Kat. Sus ojos echaron una rápida mirada por encima del hombro del ladrón y vio algo que apenas pudo creer. No en esta ciudad. Sin embargo, parecía que de todas maneras estaba ocurriendo. ¿Buena suerte? ¿Era posible que Kat tuviera un poco de buena suerte? Eso sí que podría figurar en el libro Guinness de los récords. No lo sé, respondió el hombre de la pistola. Todo lo que quepa en una bolsa. Una bolsa grande. Sin ningún tipo de advertencia, giró sobre sí mismo y la pistola retumbó otra vez. Un hombre aulló. Un panel de vidrio estalló y la acera quedó regada de cascos y astillas. Algunos peatones que pasaban recibieron cortes, pero ninguno de gravedad. Dentro de la farmacia de Katz, las mujeres y no pocos hombres chillaban. La alarma contra robos comenzó su propio aullido estridente. Los clientes fueron presa del pánico y salieron hacia la puerta de estampida. El hombre de la pistola volvió a girar hacia Katz y su expresión no había cambiado en absoluto. Su cara mostraba la misma paciencia temible, aunque no inagotable, que había mostrado desde el principio. «Haga lo que le digo y rápido. Tengo prisa». Katz tragó saliva. «Sí, señor», asintió. 16. El pistolero había visto y admirado el espejo curvo de la esquina superior izquierda del negocio cuando aún estaba a mitad de camino hacia el mostrador, detrás del cual guardaban las pociones auténticas. Tal como estaban las cosas ahora, la creación de un espejo curvo como ese estaba más allá de la habilidad de cualquier artesano de su propio mundo, a pesar de que hubo un tiempo en que este tipo de cosas y muchas de las otras que había visto en el mundo de Eddie y Odetta pudieron haberse hecho. Había visto los restos de algunas
en el túnel que pasaba por debajo de las montañas, y también las había visto en otros lugares. Reliquias tan antiguas y misteriosas como las piedras druidas, que aparecían a veces en los lugares a los que iban los demonios. También comprendió el propósito del espejo. Había sido un poco lento para ver el movimiento del guardia. Aún estaba descubriendo de qué desastrosa manera las gafas de Mort llevaba sobre los ojos le restringían la visión periférica, pero de todos modos tuvo tiempo para girar y de un giro sacarle la pistola de la mano. Era un tiro que Roland consideraba de pura rutina, a pesar de que había tenido que hacerlo deprisa. El guardia, sin embargo, tenía una opinión diferente. Ralph Lennox iba a jurar hasta el fin de sus días que el tipo había hecho un disparo imposible, excepto tal vez en esos viejos espectáculos infantiles del oeste, como el de Annie Oakley. Gracias al espejo, que obviamente había sido colocado allí para detectar ladrones, Roland fue más rápido en reaccionar ante el otro. Había visto que los ojos del alquimista volaban por un momento encima de su hombro, y los ojos del pistolero fueron de inmediato al espejo. Ahí vio que un hombre con una cazadora de cuero avanzaba por el centro del pasillo que quedaba detrás de él. Había una larga navaja en su mano y sin duda visiones de gloria en su cabeza. El pistolero giró y disparó un solo tiro. Luego bajó el arma a la cadera porque sabía que podía fallar el primer disparo, ya que no estaba familiarizado con esta arma, pero tampoco quería herir a ninguno de los clientes que estaban congelados detrás del aspirante a héroe. Era mejor disparar 2 veces desde la cadera, disparar hierros que harían el trabajo en un ángulo ascendente que protegería a la gente de alrededor, que tal vez matar a alguna dama cuyo único crimen hubiera sido elegir el día equivocado para comprar perfume. La pistola había estado bien cuidada, su puntería era fina. Al recordar el aspecto gordinflón y decadente de los pistoleros a los que había quitado estas armas, le pareció que cuidaban mejor sus armas que a sí mismos. Le pareció una extraña manera de comportarse, pero por supuesto este era un mundo extraño y Roland no podía juzgar. No tenía tiempo para juzgar, llegado el caso. Había sido un buen tiro. Rebanó la navaja del hombre por la base y lo dejó con solo el mango en la mano. Roland miró inexpresivamente al hombre de la cazadora de cuero y algo en su mirada debió recordarle al aspirante a héroe que tenía una cita urgente en alguna otra parte. Puesto que giró sobre sí mismo, dejó caer los restos de su navaja y se unió al éxodo general. Roland volvió a girar y le dio sus órdenes al alquimista. Otra tontería más y correría sangre. Cuando el alquimista comenzó a alejarse, Roland le tocó el hombro huesudo con el cañón de la pistola. El hombre lanzó un sonido estrangulado y se volvió de inmediato. Usted no. Usted se queda aquí. Que vaya su aprendiz. ¿Quién? Él. El pistolero hizo un gesto impaciente hacia su ayudante. ¿Qué debo hacer, señor Caz? Los restos del acné juvenil del ayudante sobresalían brillantes sobre su cara blanca. Haz lo que él dice, Post. Entrega la orden. Keflex. El ayudante fue hasta uno de los estantes que había detrás del mostrador y tomó un frasco. Gíralo, para que pueda ver las palabras que tiene escritas, dijo el pistolero. El ayudante hizo lo que decían. Roland no pudo leerlo. Muchas de las letras, demasiadas, no estaban en su alfabeto. Consultó la morteciclopedia. Kefles, confirmó, y Roland se dio cuenta de que incluso revisar había sido una estúpida pérdida de tiempo. Él sabía que no podía leer todo en este mundo, pero estos hombres no. ¿Cuántas píldoras tiene ese frasco? Bueno, en realidad son cartuchos, aclaró el ayudante nerviosamente. Si quiere la droga en forma de píldoras, no me importa todo eso. ¿Cuántas dosis? ¿Oh? El nerviosismo ayudante se fijó en el frasco y así lo dejó caer. 200. Roland sintió algo parecido al momento en que
descubriera cuántas municiones podían comprarse en este mundo a cambio de una suma trivial. Balazar llevaba envases de muestra de Kefles en su botiquín de medicinas, 36 dosis en total, y había vuelto a sentirse bien. Si no podía matar la infección con 200 dosis, era imposible matarla. Démelo, dijo el hombre del traje azul. El ayudante se lo alcanzó. El pistolero echó hacia atrás la manga de su chaqueta y mostró el Rolex de Jack Mort. No tengo dinero, pero esto puede servir como una compensación adecuada. Eso espero. En todo caso, se volvió, hizo una inclinación de cabeza al guardia, que seguía sentado en el suelo al lado de un banco volcado y miraba al pistolero con los ojos muy abiertos, y luego se fue. Tan simple como eso. Durante 5 segundos no hubo en la farmacia otro sonido que el bramido de las alarmas, que era lo bastante fuerte como para cubrir incluso el cotilleo de la gente en la calle. Dios del cielo, señor Cat, ¿y ahora qué vamos a hacer?, susurró el ayudante. Cat levantó el reloj y lo sopesó. Oro, oro puro. No podía creerlo. Tenía que creerlo. Un loco cualquiera entra al negocio. De un tiro le saca el revólver de la mano a su guardia y un cuchillo a otro. Todo por conseguir la droga más improbable que se le pudiera ocurrir. Kefles por valor de $60 tal vez, porque el reflex que pagaba por un Rolex de $6.500. ¿A hacer?, preguntó Kat. ¿A hacer? Lo primero que vas a hacer es poner este reloj bajo el mostrador. Nunca lo has visto, miró a Ralph. Y usted tampoco. No, señor, accedió Ralph inmediatamente. Si recibo mi parte cuando lo venda, nunca en mi vida habré visto ese reloj. Lo van a matar como a un perro en la calle, pronosticó Kat, con inequívoca satisfacción. Kefles, dijo el ayudante admirado, y el tipo ni siquiera parecía estar resfriado. Capítulo 4. La llegada. 1. Cuando el arco inferior del sol comenzaba a tocar el mar del oeste en el mundo de Roland, echando un fuego dorado a través del agua hasta donde Eddie estaba atado como un pavo, en el mundo del que Eddie procedía, los oficiales O'Meara y Delevan, débiles y tambaleantes, recuperaban el conocimiento. «Quítenme estas esposas, ¿quieren?», pidió el gordo Johnny con voz humilde. «¿Dónde está?», preguntó roncamente O'Meara y se llevó las manos al estuche. No estaba. Estuche, cinto, balas, pistola. «¡Oh, mierda!». Comenzó a pensar en las preguntas que podrían hacerles los enterados del Departamento de Asuntos Internos, tipos que todo lo que sabían de las calles lo habían aprendido en las novelas, y el valor monetario de su arma perdida de pronto se volvió tan importante como, digamos, la población de Irlanda a los principales depósitos minerales del Perú. Miró a Carl y vio que también a él le habían quitado el arma. Por el amor de Dios, lo que faltaba, pensó O'Meara miserablemente, y cuando el gordo Johnny volvió a pedirle que tomara la llave del mostrador para abrirle las esposas, O'Meara dijo: «Lo que debería hacer es…». Pero hizo una pausa porque estaba a punto de decir: «Lo que debería hacer es pegarte un tiro en las tripas». Pero mal podría dispararle al gordón Johnny, ¿verdad? Las armas en este lugar estaban encadenadas y el sujeto de las gafas de armazón dorado, ese sujeto con aspecto de sólido ciudadano, se había llevado la suya y la de Carl con la facilidad con que el mismo O'Meara podría quitarle a un niño un revólver de juguete. En lugar de terminar la frase, cogió la llave y abrió las esposas. Encontró la Magnum 357, que Roland había tirado en un rincón, y la levantó. No cabía en su estuche, así que se la metió en el cinturón. «¡Eso es mío!», gimió el gordon Johnny. «¿Ah, sí? ¿Lo quieres?». O'Meara tenía que hablar despacio. Le dolía mucho la cabeza. Por el momento lo único que quedaría en encontrar a don Gafas de armazón dorado y clavarlo contra la primera pared que encontrara, con clavos muy duros. Dicen que allá en Ática les gustan los tipos gordos como tú, Johnny. Tiene un dicho: cuanto más grande es la nalga, se empuja mejor. ¿Estás seguro de que lo quieres?
El gordo Johnny se alejó sin decir una palabra, pero no antes de que O'Meara hubiera visto las lágrimas que le brotaban de los ojos y la mancha húmeda de sus pantalones. No sintió compasión alguna. —¿Dónde está? —preguntó Karl Delevan con voz borrosa y zumbante. —Se fue —dijo el gordo Johnny con una voz monótona—. Es todo lo que sé. Se fue. Pensé que iba a matarme. Delevan se ponía lentamente de pie, se palpó una humedad pringosa en el costado de la cara y se miró los dedos. Sangre. Mierda. Palpó en busca de su arma, palpó y aún rogó mucho después de que sus dedos le aseguraran que el arma y la funda habían desaparecido. O'Meara solo tenía un dolor de cabeza. Delevan se sentía como si alguien hubiera usado el interior de su cabeza como zona de pruebas de armas nucleares. El tipo se llevó mi pistola, se quejó O'Meara. Su voz salía tan empastada que apenas se podía comprender lo que decía. Bienvenido al club. ¿Está aquí todavía? Delevan dio un paso hacia O'Meara, se inclinó hacia la izquierda como si estuviera en la cubierta de un barco en alta mar y luego consiguió enderezarse. No. ¿Cuánto tiempo hace? Delevan miró al gordo Johnny, que no respondió, tal vez porque el gordo Johnny, que seguía de espaldas, pensó que Delevan seguía hablando con su compañero. Delevan, que ni siquiera en las mejores circunstancias se caracterizaba por la templanza y la contención, le rugió al hombre, a pesar de que sentía que su cabeza se partía en 1000 pedazos. Te he hecho una pregunta, gordo de mierda. ¿Cuánto tiempo hace que se fue el hijo de 1000 putas? 5 minutos, tal vez, contestó el gordo Johnny con voz monótona. Se llevó sus balas y las armas de ustedes. Hizo una pausa. Pagó por las balas. Yo no podía creerlo. 5 minutos, pensó Delevan. El tipo había llegado en un taxi, sentados en su coche de patrulla mientras bebían café. Lo habían visto salir de un taxi. Estaba llegando a la hora punta. A esta hora del día era difícil conseguir un taxi. Tal vez... Vamos, le indicó Josh a O'Meara. Todavía tenemos posibilidades de atraparlo. Necesitaremos algún arma de este cerdo. O'Meara exhibió la Magnum. Al principio Delevan vio 2. Luego lentamente la imagen se juntó. Bien. Delevan comenzaba a acercarse, no de golpe, sino con esfuerzo, como un campeón de boxeo que ha recibido un golpe muy fuerte en el mentón. Consérvala tú, yo usaré la escopeta que está debajo del salpicadero. Se encaminó hacia la puerta y esta vez hizo más que oscilar. Se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared para mantenerse en pie. ¿Estarás bien?, le preguntó O'Meara. Si lo atrapamos, sí, aclaró Delevan. Se fueron. El gordo Johnny no se sintió tan feliz por su partida como por la del espectro del traje azul. 2. Delevan y O'Meara ni siquiera tuvieron que discutir qué dirección pudo haber tomado el sujeto cuando salió de la armería. Lo único que tuvieron que hacer fue escuchar la radio del coche patrulla. Código 19, decía la voz de mujer una y otra vez. Robo en curso, disparos de arma. Código 19, código 19. La dirección es 49 Oeste 395. Farmacia y droguería Caz. Delincuente alto, pelo castaño, traje azul. Disparos de arma, pensó Delevan. La cabeza le dolía más que nunca. Me pregunto si habrán hecho con el arma de George o con la mía. O con ambas. Si ese maricón de mierda ha matado a alguien, estamos jodidos. A menos que lo agarremos. En marcha, le dijo brevemente a O'Meara y no tuvo que decírselo 2 veces. El otro entendía la situación tanto como Delevan. Encendió las luces y la sirena, y aullando se metió en el tráfico. Ya comenzaba a empantanarse puesto que se llegaba a la hora punta, así que O'Meara llevaba el coche patrulla en 2 ruedas en la calzada y las otras 2 sobre la acera, espantando peatones como si fueran codornices. Rozó el parachoques trasero de una camioneta de carga que se deslizaba por la 49. Más adelante vio astillas de vidrio destrozados sobre la acera. Ambos oían el aullido estridente de la alarma.
Los peatones se protegían en los zaguanes de las casas y detrás de los cubos de basura, pero los residentes de los pisos que quedaban encima miraban a la calle con gran interés, como si fuera un programa particularmente bueno de televisión o una película que se podía ver gratis. La manzana estaba vacía de coches, taxis y viajeros habituales habían preferido largarse. Solo espero que siga ahí, deseó Delevan, y usó una llave para destrabar las cortas barras de acero que sostenían la escopeta debajo del salpicadero. La sacó de su soporte. Solo espero que ese podrido hijo de puta siga ahí. Lo que ninguno de los dos comprendía era que, cuando uno se las veía con el pistolero, por lo general era mejor dejar en paz lo que ya estaba bastante mal. 3. Cuando Roland salió de la farmacia y droguería Katz, el gran frasco de Kefles, fue a reunirse con las municiones en los bolsillos del saco de Jack Mort. En su mano derecha tenía la 38 de servicio de Carl Delevan. Se sentía muy a gusto por tener una pistola en una mano derecha completa. Oyó la sirena y vio el coche que llegaba rugiendo por la calle. Ellos, pensó. Comenzó a alzar la pistola y entonces recordó. Eran pistoleros que cumplían con su deber. Giró y volvió a entrar en la tienda del alquimista. «Espera, hijo de puta», gritó Delevan. Los ojos de Roland volaron al espejo convexo a tiempo para ver que uno de los pistoleros, aquel cuya oreja había sangrado, sacaba medio cuerpo por la ventanilla con un rifle de dispersión, mientras su compañero detenía el coche con una ruidosa frenada que hizo humear el cartucho de las ruedas contra el pavimento. Él metió un cartucho en la recámara. Roland se tiró al suelo. 4. Katz no necesitó espejo alguno para ver lo que estaba a punto de ocurrir. Primero el sujeto loco, ahora los policías locos. «¡Al suelo!», le gritó a su ayudante y a Ralph, su guardia de seguridad, y cayó sobre las rodillas tras el mostrador sin esperar para ver si los otros hacían lo mismo. Luego, una fracción de segundo antes de que Delevan disparara la escopeta, su asistente cayó encima de él como si le estuviera haciendo un violento placaje, con lo que su cabeza pegó contra el suelo y se partió la mandíbula en dos. A través del súbito dolor que le atravesó la cabeza con un rugido, oyó la explosión de la escopeta. Oyó el destrozo de los vidrios que quedaban en las vidrieras, junto con los frascos de aftershave, colonia, perfume, elixir bucal, jarabe para la tos y sabe Dios qué más. Brotaron 1000 olores conflictivos para crear un único hedor del infierno y antes de desmayarse, Katz volvió a suplicarle a Dios que pudriera a su padre por haber encadenado a su tobillo esta maldición que era la farmacia. 5. Roland vio frascos y cajas que volaban por el aire en medio del huracán del disparo. Una caja de vidrio que contenía relojes se desintegró. También se desintegraron la mayor parte de los relojes que había en su interior. Las piezas salieron disparadas en una nube. «No pueden saber si queda dentro gente inocente o no», pensó. «No pueden saberlo y, sin embargo, han usado un rifle de dispersión». Era imperdonable. Sintió ira y la suprimió. Eran pistoleros. Era mejor creer que el golpe en la cabeza les había afectado el cerebro a creer que habían hecho una cosa así conscientemente, sin importarles a quienes podían matar o herir. Esperaría de él que corrigiera o disparara. En cambio se arrastró hacia adelante, manteniéndose agachado. Se laceró las manos y las rodillas con trozos de vidrios rotos. El dolor hizo que Jack Mort recuperara el conocimiento. Se alegraba de que Mort hubiese regresado. Iba a necesitarlo. En cuanto a las manos y las rodillas de Mort, no le importaban. Él podía soportar el dolor con facilidad y las heridas se infligían en el cuerpo de un monstruo que no merecía nada mejor. Llegó a la zona que estaba justo debajo de lo que quedaba del escaparate de vidrio. Estaba a la derecha de la puerta. Se quedó allí, agazapado, con el cuerpo enroscado. Enfundó la pistola que había tenido en la mano derecha. No iba a necesitarla. 6.
¿Qué estás haciendo, Carl?, gritó Mira. De pronto visualizó mentalmente un titular del Daily News. Policía mata a 4 personas en farmacia del West Side. Situación normal. Todos muertos. Delevan lo ignoró y metió un cartucho nuevo en la escopeta. Vamos a agarrar a ese hijo de puta. 7. Sucedió exactamente como el pistolero esperaba que sucediera. Furiosos porque un hombre al que no consideraban más peligroso que cualquier otro borrego de las calles de esta ciudad, al parecer interminable, los había burlado y desarmado sin esfuerzo. Aún atontados por el golpe en la cabeza, atacaron sin pensar. El idiota que había disparado el rifle de dispersión iba delante. Corrían ligeramente inclinados, como soldados en posición de cargar contra el enemigo, pero esa fue la única concesión que hicieron a la idea de que su adversario podría seguir adentro. En sus mentes, él ya se había escapado por detrás y volado por aquel callejón. Así que se acercaron pisando sonoramente los cristales rotos de la acera, y cuando el del rifle abrió la puerta ya sin vidrio y entró la carga, el pistolero se levantó, enlazó sus manos formando un gran puño y lo descargó justo en la nuca del oficial Carl Delevan. Cuando testificaba frente al comité de investigación, Delevan declaró luego que no recordaba nada después de haberse arrodillado en Clemens y ver la billetera del sujeto bajo el mostrador. Los miembros del comité encontraron que, dadas las circunstancias, tal amnesia resultaba más que conveniente, y Delevan fue afortunado en salir del asunto con solo una suspensión de 60 días de empleo y sueldo. Roland, sin embargo, le habría creído, y tal vez bajo circunstancias diferentes. Si el tono no hubiese disparado un rifle de esa naturaleza en una tienda que podía estar llena de personas inocentes, por ejemplo, incluso hubiera simpatizado con el tonto. Cuando a uno le sacuden el cráneo 2 veces en media hora, es razonable esperar que los sesos estén revueltos. Mientras Delevan caía, de pronto sin huesos, como un saco de avena. Roland tomó el rifle de dispersión de sus manos, que se aflojaban. —¡Espera! —gritó Mira. Su voz era una mezcla de ira y espanto. Comenzaba a levantar la Magnum del gordo Johnny, pero tal como Roland había sospechado, los pistoleros de este mundo eran penosamente lentos. Pudo haber disparado a O'Meara 3 veces, pero no había necesidad. Simplemente arrojó el arma de dispersión en un fuerte arco ascendente. Se produjo un ruido seco cuando la culata pegó en la mejilla izquierda de O'Meara. El sonido de un bate de béisbol cuando pega contra una pelota verdaderamente bien lanzada. De pronto toda la cara de O'Meara, de la mejilla hacia abajo, se movió 5 centímetros a la derecha. Luego harían falta 3 operaciones y 4 clavijas de acero para recomponerla. Se quedó ahí un momento, sin poder creerlo, y luego se le quedaron los ojos en blanco. Se le aflojaron las rodillas y se derrumbó. Roland se quedó de pie en la puerta, indiferente a las sirenas que se aproximaban. Abrió el rifle de dispersión y accionó la palanca hasta que todos los rojos y gruesos cartuchos cayeron sobre el cuerpo de Delevan. Una vez hecho esto, dejó caer el rifle también sobre el cuerpo de Delevan. «Eres un idiota peligroso que debería ser enviado al oeste», le dijo al hombre inconsciente. «Has olvidado el rostro de tu padre». Pasó por encima del cuerpo y caminó hasta el carruaje de los pistoleros que seguía en marcha. Subió por el lado del acompañante y se deslizó hasta ponerse detrás del volante. 8. ¿Sabes conducir este carruaje?, le preguntó a la cosa aullante y farfullante que era Jack Mort. No recibió una respuesta coherente. Mark solo siguió gritando. El pistolero reconoció esto como histeria, pero histeria no completamente genuina. Jack Mort se entregaba deliberadamente a la histeria como una manera de evitar cualquier conversación con este extraño secuestrador. «Escucha», le dijo el pistolero, «solo tengo tiempo para decir esto, y todo lo demás,
una sola vez. Mi tiempo se ha vuelto muy escaso. Si no contestas a mi pregunta, voy a meter tu pulgar derecho en tu ojo derecho. Voy a empujarlo tan lejos como llegue, y luego te sacaré el ojo de la cabeza, y lo frotaré contra el asiento de este carruaje como si fuera un moco. Puedo arreglarme perfectamente bien con un solo ojo, y después de todo no es como si fuera mío. No podía mentir a Mort más de lo que Mort podía mentirle a él. La naturaleza de su vínculo era fría y reticente por ambas partes, y aun así era mucho más íntima de lo que habría sido el más apasionado acto de relación sexual. Esto no era una unión de cuerpos, sino el último encuentro de las mentes. Pensaba hacer exactamente lo que decía, y Mort lo sabía. La histeria cesó abruptamente. Sé conducirlo, dijo Mort. Era la primera comunicación sensible que Roland recibía de Mort desde que entrara en su cabeza. Entonces hazlo. ¿Dónde quieres que vayas? ¿Conoces un lugar llamado el Village? Sí. Ve ahí. ¿A qué lugar del Village? Por ahora simplemente conduce. Podríamos ir más rápido si uso la sirena. Bien, enciéndela. Esas luces parpadeantes también. Por primera vez desde que tomó el control sobre él, Roland pudo echarse un poco hacia atrás y le permitió a Mort hacerse cargo. Cuando la cabeza de Mort giró para inspeccionar el salpicadero del coche patrulla azul y blanco de Delevan y O'Meara, Roland lo observó pero no inició la acción. Pero de haber sido un ser físico en lugar de ser solo su descorporizado, se habría puesto de puntillas, listo para saltar adelante y volver a tomar el control ante la más ligera señal de sedición. No la hubo, sin embargo. Este hombre había mutilado y asesinado a Dios sabe cuánta gente inocente, pero no tenía intención de perder uno de sus preciosos ojos. Accionó interruptores, levantó una palanca y de pronto estaban en movimiento. La sirena aulló y el pistolero vio rítmicos destellos de luz roja que brotaban del frente del carruaje. «Conduce rápido», ordenó severamente el pistolero. 9. A pesar de las luces y la sirena y la forma constante en que Jack Mort hacía sonar la bocina, les tomó 20 minutos llegar al Greenwich Village con el tráfico de la hora punta. En el mundo del pistolero, las esperanzas de Eddie Dean se desmoronaban como un dique bajo un aguacero. Al mar se había comido la mitad del sol. «Bueno», dijo Jack Mort, «aquí estamos». Decía la verdad. No había forma en que pudiera mentir, a pesar de que para Roland todo tenía aquí el mismo aspecto que en cualquier otra parte, una aglomeración de edificios, gente y carruajes. Los carruajes no solo taponaban las calles, sino también el aire mismo, con sus clamores incesantes y sus vapores nocivos. Provenía, supuso, del combustible que consumían cualquiera que fuese. Era un milagro que esa gente en general pudiera vivir, o las mujeres dar a luz a niños que no fueran monstruos, como los mutantes lentos que vivían bajo las montañas. «¿A dónde vamos ahora?», preguntaba Mort. Esta iba a ser la parte difícil. El pistolero se preparó. En todo caso, se preparó todo lo que pudo. «Apaga la sirena y las luces. Detente junto a la acera». Mort frenó el coche patrulla junto a una bomba de agua. «En esta ciudad hay vías subterráneas», dijo el pistolero. «Quiero que me lleves a una estación donde esos trenes se detienen para que la gente suba y baje». «¿A cuál?», preguntó Mort. El pensamiento estaba teñido con el color mental del pánico. Mort no podía esconderle nada a Roland y Roland nada a Mort, por lo menos no por mucho tiempo. «Hace algunos años, no sé cuántos, empujaste a una mujer joven bajo un tren en una de esas estaciones subterráneas. Quiero que me lleves a ella». A esto siguió una lucha breve y violenta. El pistolero ganó, pero fue una contienda sorprendentemente difícil. A su manera, Jack Mort estaba tan dividido como Odetta. No era como ella un esquizofrénico. Él sabía muy bien lo que hacía todo el tiempo, pero mantenía su ser secreto, la parte suya que era el que empuja, encerrado con tanto cuidado como un estafador podía mantener bajo llave su secreto botín.
Llévame ahí, cabrón, repitió el pistolero. Volvió a levantar lentamente el pulgar hacia el ojo derecho de Mort. Estaba a menos de 1 centímetro y aún se movía cuando el otro se rindió. La mano derecha de Mort volvió a mover la palanca que estaba al otro lado del volante y se dirigieron hacia la estación de la calle Christopher, donde ese legendario tren A había cortado las piernas de una mujer llamada Odetta Holmes unos 3 años atrás. 10. Bueno, mira eso, le dijo el agente Andrew Stanton a su compañero, Norris Weaver, cuando el coche patrulla azul y blanco de Delevanio Mira se detuvo a mitad de la manzana. No había lugar para estacionar y el conductor no hizo ningún esfuerzo por encontrarlo. Simplemente lo dejó en doble fila. Dejó que el tráfico se atascara detrás de él y avanzaran laboriosamente por el pequeño espacio que quedaba, como un chorro de sangre que trata de servir a un corazón atascado sin esperanzas por el colesterol. Weaver constató los números del costado con la luz delantera derecha. 744, sí, ese era el número que habían difundido por la radio. Las luces estaban encendidas y todo se veía bastante normal, hasta que la puerta se abrió y el conductor salió del coche. Llevaba un traje azul muy bien, pero no con dos botones dorados y una insignia plateada. Sus zapatos tampoco eran del tipo policial, a menos que Staunton y Weaver hubieran pasado por el alto el comunicado en que se notificaba a los oficiales que de ahora en adelante el calzado reglamentario debía provenir de Gucci. No parecía muy probable. Lo que parecía probable era que éste fuera el sujeto que había asaltado a los policías en el centro. El hombre salió, sin importarle los bocinazos y los gritos de protesta de los coches que trataban de pasar junto a él. «Mierda», murmuró Andy Staunton. «Aproxímense con extrema precaución», habían dicho por la radio. «El hombre está armado y es extremadamente peligroso». Las voces de la radio generalmente sonaban como las personas más aburridas del mundo, y en opinión de Andy Staunton lo eran, de manera que el énfasis casi aterrado que ésta había puesto en la palabra de extremadamente se había clavado en su conciencia como un torno. Desenfundó su arma por primera vez, después de estar 4 años en el cuerpo, y echó una mirada a Weaver. Weaver estaba desenfundando también. Ambos estaban de pie frente a una charcutería a unos 10 metros de la escalera del metro. Se conocían el uno al otro lo suficiente como para estar compenetrados entre sí, del modo en que solo pueden estarlo los policías a los soldados profesionales. Sin cruzar una palabra, ambos retrocedieron hasta la puerta de la charcutería, con las armas apuntando hacia arriba. ¿El metro?, preguntó Weaver. Sí. Andy echó una mirada rápida a la entrada. La hora punta había alcanzado ahora su máxima intensidad y las escaleras estaban atiborradas de personas que iban en busca de sus trenes. «Tenemos que agarrarlo ahora mismo, antes de que pueda acercarse a la multitud. Hagámoslo». Salieron de la puerta de la charcutería en un tándem perfecto, pistoleros que Roland habría reconocido como adversarios mucho más peligrosos que los dos primeros. Eran más jóvenes, eso influía, y aunque él no lo supiera, una voz desconocida lo había etiquetado por la radio de la policía como extremadamente peligroso, y para Andy Staunton y Norris Weaver eso lo convertía en el equivalente a un tigre salvaje y solitario. «Si no se siente en cuanto se le ordene, está muerto», pensó Andy. «¡Alto!», gritó y se acuclilló con el arma extendida ante él y sostenida con las dos manos. A su lado, Weaver había hecho lo mismo. «¡Policía! ¡Levante las manos por encima de la cabeza!». Eso es todo lo que alcanzó a decir antes de que el hombre corriera hacia la escalera de la línea IRT. Se movió con una celeridad repentina que resultaba asombrosa. Sin embargo, Andy Staunton estaba electrizado, con los reflejos dispuestos al máximo. Giró sobre sus talones y sintió que lo cubría una mano de frialdad carente de toda emoción. Roland habría reconocido eso también. Lo había sentido muchas veces en situaciones similares.
Andy apuntó ligeramente a la figura que corría más adelante y apretó el gatillo de su 38. Vio que el hombre del traje azul giraba sobre sí mismo, tratando de mantenerse en pie. Luego cayó sobre el pavimento, mientras los pasajeros, que en un instante atrás solo se concentraban en sobrevivir a otro viaje en metro a casa, chillaban y se dispersaban por todos los lados como codornices. Habían descubierto que esa tarde había más cosas a las que sobrevivir que el tren cotidiano. Joder, compañero, resopló Norris Weaver. Te lo has cargado. Lo sé, afirmó Andy. La voz no le falló. El pistolero lo habría admirado. Vamos a ver quién era. 11. Estoy muerto, gritaba Jack Moore. Estoy muerto. Has hecho que me mataran. Estoy muerto. No, respondió Roland. Con el rabillo del ojo había visto que los pistoleros se aproximaban, con las pistolas siempre hacia arriba, más jóvenes y más rápidos que los que habían estado aparcados cerca de la armería. Más rápidos, y al menos uno de ellos era un magnífico tirador. Mort y junto con él, Roland, tendría que haber estado muerto, agonizando o gravemente herido. Andy Stanton había disparado a matar y la bala había perforado la solapa izquierda de la americana de Mort. De la misma manera había atravesado el bolsillo de la camisa de Arrow de Mort. Pero no pasó de ahí. La vida de los dos hombres, el hombre de dentro y el de fuera, fue salvada por el encendedor de Mort. Mort no fumaba, pero su jefe, cuyo empleo Mort esperaba confidencialmente conseguir el próximo año, sí. En consecuencia, Mort se había comprado un encendedor de plata de $200 en Dunhill. No encendía todos los cigarrillos que el señor Framingham se metía en la boca cuando estaban juntos. Eso lo hubiera hecho parecer un lameculos. Solo de vez en cuando, y generalmente cuando estaba presente alguien con un rango aún más alto, alguien que pudiera apreciar a. la tranquila cortesía de Jack Moore y b. el buen gusto de Jack Mort. Los metódicos cubrían todas las bases. Cubrir todas las bases esta vez había salvado su vida y la de Roland. La bala de Stanton se había estrellado contra el encendedor de plata en lugar de ir a dar al corazón de Mort, que era un producto genérico. La pasión de Mort por las marcas, por las buenas marcas, la detuvo piadosamente junto a la piel. De todas maneras, estaba herido, por supuesto. Cuando a uno le pega una bala de alto calibre, no hay forma de sacarla gratis. El encendedor se hundió contra su pecho con fuerza suficiente como para dejar un hueco. Se aplastó y se hizo 1000 pedazos, excavando surcos poco profundos en la piel de Mort. Un fragmento de proyectil rebanó el pezón izquierdo de Mort casi en dos. La bala caliente también inflamó la mecha empapada del combustible del encendedor. Sin embargo, el pistolero yacía quieto mientras ellos se aproximaban. El que no había disparado estaba diciendo a la gente que permanecieran atrás y que simplemente se quedara atrás. ¡Joder! Me quemo, chillaba Mort. Me quemo. Apaguen el fuego. Apáguenlo. 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 El pistolero yacía quieto y escuchaba el crujido de los zapatos de los pistoleros sobre el pavimento. Ignoraba los gritos de Mort y trataba de ignorar la brasa que de pronto comenzó a arder contra su pecho, junto con el dolor a carne frita. Un pie se deslizó bajo sus costillas y cuando se alzó, el pistolero se dejó rodar blandamente sobre su espalda. Los ojos de Jack Moore estaban abiertos. Su cara estaba floja. A pesar de los destrozados y ardientes del encendedor, no había señales del hombre que gritaba dentro. «Dios», murmuró alguien, «¿le disparó con una bala trazadora, tío?» Una neta línea de humo se levantaba del agujero de la solapa de la americana de Mort. Se escapaba por el borde de la solapa en volutas más informes. Los policías podían oler la carne quemada, sobre todo cuando la mecha del encendedor destrozado, empapada de fluido para encendedores Ronson, comenzó a arder de verdad. Andy Stanton, quien hasta ese momento había actuado de una manera impecable, cometió ahora su único error.
un error por el cual Cort lo habría mandado a casa con un tirón de orejas a despecho de su admirable actuación anterior. Le habría dicho que un error es lo único que hace falta la mayor parte de las veces para que un hombre muera. Stanton había sido capaz de disparar al hombre, algo que ningún policía sabe verdaderamente si es capaz de hacer hasta que se enfrenta con la situación en la que debe averiguarlo. Pero la idea de que su bala había logrado de alguna manera prenderle fuego al hombre lo llenó de un horror irrazonable. De manera que, sin pensar, se inclinó hacia adelante para apagarlo y entonces el pie del pistolero le dio una brutal patada en el vientre antes de que pudiera hacer más que registrar el brillo de conciencia en unos ojos que él habría jurado que estaban muertos. Stanton, tambaleándose, chocó de espaldas contra su compañero. La pistola le voló de las manos. Weaver logró conservar la suya, pero cuando apartó a Stanton de su camino, oyó un disparo y su pistola mágicamente había desaparecido. Sintió como dormida la mano con la que sostenía, como si le hubieran pegado con un martillo muy grande. El sujeto del traje azul se puso de pie, lo miró por un momento y entonces les dijo: «Ustedes son buenos, mejores que los otros, así que permítame darles un consejo. No me sigan. Esto está casi terminado. No quiero tener que matarles». Entonces giró sobre sí mismo y echó a correr por las escaleras.